Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cañete y en el vídeo de hoy voy a continuar con el repasito de las lecturas que hice en enero. Espero que os apetezca quedaros conmigo hasta el final y bueno, lo dicho, que antes de nada, dentro cabecera. Bueno, vamos a ir rapidito porque además este vídeo es una segunda parte, es decir, continuamos con el que publiqué la semana pasada en el que hablaba de unas 4 primeras lecturas que hice en enero para continuar con unas 4 segundas lecturas de enero, por lo que no necesita mucha explicación y porque tampoco quiero alargarme ad eternum. Vamos con los libros. Y el primero seguro que os suena porque seguí la recomendación de una gran amiga, Maggie, que hizo precisamente en nuestro canal Muchos Libros y Pocas Nueces, en el episodio en el que precisamente hablábamos de libros para regalar de cara a la temporada de Navidad o pues temporada, pues sí, de Reyes, Navidad, etcétera, etcétera. Os voy a dejar abajo ese episodio de Muchos Libros y Pocas Nueces y ahora salto directamente a hablaros de Los viajes de Taf de George R.R. Martin. Pedazo, esperad, a ver si se ve bien esta portada. Pedazo de lectura, pedazo de recomendación. Gracias, Maggie, qué bien que seguí tu consejo y he leído esta space opera, este libro de ciencia ficción de George R.R. Martin, que sale de su habitual, o por lo que más se lo conoce, que es la fantasía medieval de espada y brujería con bastante oscura. No sé si decir, yo creo que sí, que las novelas de Juego de Tronos entrarían dentro del subgénero de grimdark, es decir, esa fantasía bastante extrema donde hay sangrienta, donde hay violencia, donde hay sexo, donde hay política, etcétera, etcétera, porque me encaja para hacer, pues esto, una ciencia ficción, una space opera, es decir, aventuras en el espacio, con un personaje como es Taf, Haviland Taf. Os doy 4 pinceladas de lo que va esta novela, que a la vez es 7 pequeñas novelas cuyo protagonista es siempre Haviland Taf, aunque no siempre es, ¿cómo decirlo?, el total protagonista, porque salen otros personajes que también tienen una carga importante en cada una de esas novelas. Las 4 pinceladas. Haviland Taf sería un comerciante que tiene una nave de capa caída que está lleno de deudas y que le contratan para hacer una expedición en la que van tras un tesoro. No sabemos qué es ese tesoro hasta que pasa un poco y pues nos encontramos qué es ese tesoro. Que os lo voy a decir ya porque además de que está en la contra me va a servir para hilvanar el resto de pequeñas novelitas que conforman esta historia. Y no es más que una sembradora. ¿Y qué es esta sembradora? Una pedazo máquina de lo que ellos llaman los antiguos, una civilización humana de hace más de 1000 años, cuando empezaba la exploración galáctica, porque hay que decir que no sabemos qué tiempo es, pero es un futuro bastante lejano en el que la humanidad ya se ha expandido por toda la galaxia y hay una cantidad de planetas enorme. Bueno, la cosa es que las sembradoras eran naves que diría biológicas, es decir, que son capaces de hacer tanto por un lado terraformación, llevando especies nuevas a un planeta que lo puedan convertir en un planeta habitable, como hacer guerra bacteriológica o guerra biológica, utilizar elementos vivos para pues cargarse a una civilización o a un planeta que sea el enemigo. Por tanto, es además una tecnología que después de 1000 años como que se ha perdido y encontrar esta nave supone un gran tesoro. Si cae en malas manos puede ser un arma destructiva, si cae en buenas manos puede hacer mucho bien. Y bueno, ese es el argumento de la primera novela. El resto de las pequeñas novelas que conforman Los viajes de Tuf tendrá que ver precisamente con diferentes premisas que puede provocar el hecho de tener una tecnología que es capaz de un poder tan enorme. Y lo veo yo desde mi punto de vista, y creo que George R. Martin lo ha querido así, algo muy entrelazado con temas bíblicos o dilemas morales en los que tener ese poder precisamente hace que puedas inclinar la balanza hacia un lado y hacia otro. Hay que decir que Haviland Taf tiene un comportamiento, una personalidad muy característica, a la vez que un físico que lo acompaña, a la vez que tiene una serie de gatos con los que te acabas encariñando un montón y que hacen una amalgama entre la idea de una space opera, una nave espacial,
un piloto característico y carismático dentro de su excentricidad, y gatos. Yo amo a los gatos, aunque ya hace un par de años que no tenemos gatos en casa por cosas de la vida, pero cualquier novela en la que sale un gato en buenos términos o más de un gato como es en esta, pues me tiene cogido completamente. A pesar de que son 7 novelas que no tienen por qué estar más allá emparentadas entre ellas a través de este personaje, de Haviland Taff, sí que lo están en cierta manera también, por lo que os decía antes, de la temática, pero también porque 3 de ellas es una misma premisa, una misma situación, un mismo lugar que ha recibido en un momento dado la ayuda de Haviland Taff y que ha habido unas consecuencias con esa ayuda que tienen que ver precisamente con el problema que les hace tener que pedir ayuda a Haviland Taff. Y esas 3 novelas no son cronológicamente seguidas, es decir, pasan, pues creo que la primera vez, de la primera vez que hay contacto a la siguiente 5 años y a la siguiente 10 años después, o una cosa así. Y eso también le da una estabilidad a toda la historia. Hasta aquí os diría que llega un poco las pinceladas de lo que va y de lo que os podéis encontrar en cuanto a nivel trama. ¿Pero qué ofrece esto Los viajes de Taff? Pues ofrece un lenguaje muy cercano, acción constante, ideas inteligentes de cómo solucionar una situación a la vez que reflexiones que tienen que ver precisamente con esa premisa con la que arranca cada una de las novelas y, bueno, que nos plantea, pues por ejemplo, la incomunicación o la poca comunicación que puede haber con una especie que no conocemos y que maltratamos por nuestra propia ignorancia y no por que tengamos la sensibilidad suficiente como para evitar problemas. Por ejemplo, otra que tiene que ver con la avaricia y el proceso autodestructivo de ir siempre a más pensando que ese más es lo que nos va a salvar y es precisamente lo contrario. Por ejemplo, también cómo los ignorantes y los incultos pueden llegar a ser manipulados y cómo podemos desenmascarar o cómo Taff puede llegar a desenmascarar a un personaje que ha manipulado a la población para un propio beneficio. O, por ejemplo, cómo enfrentar un problema intrínseco de la raza humana que se niega esa raza humana o en concreto el planeta en el que sucede esto a solucionar con la solución que les va a evitar meterse en mayores problemas por una creencia, yo diría que idiota. En fin, que te encuentras un montón de premisas a la que Taff tiene que ofrecer una serie de soluciones que a la vez serán un montón de reflexiones para pues tener una historia o 7 historias, como sería en estas 7 novelas, que vais a poder disfrutar, que las vais a degustar y que por otro lado conserva muy bien lo que hayáis encontrado que os guste de George R.R. Martin en Juego de Tronos, porque aquí tenemos una prosa muy accesible, tenemos muy buen ritmo, tenemos situaciones súper inteligentes, tenemos diálogos que son súper entretenidos y que al final una novela de 450 páginas te la puedes fundir en muy poquito, porque la verdad es que es buenísima novela. De nuevo, muchas gracias Maggie por la recomendación, que no cayó en saco roto y que además disfruté como un enano. Así que nada, Los viajes de Taff de George R.R. Martin. Vamos a por la siguiente. La siguiente lectura que os quiero mostrar y de la que os voy a hablar es este Montacerdos y otros cuentos de Cromwell Jara, que no tendría en mis manos si no fuera por el regalo, porque es un regalo, que me hizo Claudia de mis ganas de leer, que también es compañera en muchos libros y pocas nueces, cuando tuve el inmenso placer y diré también honor de verla en carne y hueso, analogizarla, desdigitalizarla, cuando vino a Barcelona en su viaje a tierras europeas durante este pasado finales de 2024, principios de 2025. Y entre los libros que me trajo en su inmensa generosidad estuvo este relato y, bueno, este Montacerdos y otros relatos de Cromwell Jara, que de entre esa variedad que sigue enseñando conforme la vaya leyendo, fue el que más me llamó la atención por la pasión con la que me lo describió Claudia y por, pues, lo que os voy a contar yo ahora un poco por encima, que es lo que hizo ponerlo en el primero en la lista de esos libros que me regaló Claudia. Bien, este Montacerdos es un relato muy clásico de literatura peruana. Clásico me refiero porque es muy característico, según tanto lo que dice la contra como lo que me contó Claudia, de la literatura peruana. Y por
cómo transpira el personalísimo mundo de Cromwell Jara en las páginas de esta historia, que a efectos de narración de relato nos cuenta eso, la historia de una familia precaria. Bueno, es a través de los ojos de la niña pequeña de esta familia, su hermano, que sería este montacerdos, porque además de tener, bueno, ahora lo cuento, además de montacerdos, es decir, va montando a un cerdo, y una madre que, a pesar de querer mucho a sus hijos, su pura violencia y su pura precariedad. Es una historia de estos tres personajes intentando sobrevivir en un mundo que les da la espalda. Es decir, aquí lo que veo yo es la cristalización perfecta de esa idea de que para mantener ocupada a la gente que tiene muy poco hay que orientarla hacia la gente que no tiene absolutamente nada. Y esta familia no tiene absolutamente nada y está teniendo que sobrevivir como puede. Está doblemente oprimida, por un lado, por la violencia sistémica que reciben y por la violencia sistémica, perdón, y por la violencia directa que reciben de los vecinos que no los quieren, así como por la violencia que ellos mismos ejercen. Sobre todo esta madre que no sabe cómo tratar a sus hijos de una manera afectuosa y cuya frustración y cuya precariedad se traduce en esa violencia que ejerce sobre ellos. Ya os decía antes que la narradora de esta historia es una niña pequeña que habla tanto de su madre como de su hermano. Y es algo que también sucede en otros cuentos. No que la misma niña sea en los otros cuentos que hay, que tampoco me voy a centrar mucho en ellos. No es que la niña sea la narradora de los otros cuentos, pero sí que los otros narradores también suelen ser o son en su mayoría los ojos de un niño, ya sea niño o niña, pero que es los ojos que yo creo intenta transmitir Cromwell Jara son de la inocencia, de cómo digiere un niño o un ser que en principio debe ser inocente esa violencia que le transmite el entorno y que le transmiten sus familiares. Como os decía, en estas páginas se transmite muy bien y lo consigue sobre todo a través del lenguaje y también, por supuesto, combinado con las escenas y con lo que viven estos personajes, un universo en el que parece que no haya ninguna salida, en el que parece que con cada paso de mejora que se da hay dos de retroceso. Y eso transmite una tristeza y una impotencia que lo supuran mucho las páginas y que impregna también al lector, que a través, como os decía, de ese lenguaje y de esas escenas, parece que se ahogue. Parece que se convierta también en los ojos de esa niña y en esas personas que no tienen ninguna salida. Es decir, algo que consigue muy bien Cromwell Jara es que empatices con los personajes, que te puedas poner en sus zapatos y que puedas, pues, entender en pocas páginas por qué actúan como actúan y a lo que están sometidos. Yo en eso me quedo flipado porque desde los primeros párrafos me he visto metido completamente en una acción, en una situación, en una atmósfera sobre todo, en la que te ves oprimido, pero a la vez la estás disfrutando, porque transmite muy bien, porque creo que consigue transmitir lo que pretende el autor. Es decir, un mundo en el que no hay ninguna salida, pero que conserva incluso la ternura. Y os lo voy a poner en dos pequeños ejemplos. La brutalidad a la que están sometidos, la violencia, el rechazo, la precariedad, yo lo veía constantemente en una herida que tiene Montacerdos en la cabeza y que le va supurando y le va saliendo constantemente un líquido y a veces está mejor, a veces está peor, pero esa amenaza que a veces parece latente es como muy significativa, la ves, la notas, la hueles, la estás palpando. Eso por un lado, está todo el rato ahí y está como contaminando la cabeza de este personaje. Y por otro lado, la propia ternura que tiene con ese cerdo que monta. Así que esta dicotomía, que también sucede con su hermana, que también sucede con la madre y que también sucede con los personajes que tratan bien en algún momento a los personajes de esta familia, también luego los tratan mal. Así que estás todo el rato como un funambulista de un lado a otro recorriendo la línea que te traza este relato. Muy recomendable. Si os podéis hacer con él, leedlo porque a la vez de que os sobrecogerá, os encantará. Vamos a por el siguiente, que es de nuevo un libro muy cortito y que es a la vez mi segunda incursión en la literatura, en la bibliografía de un autor que descubrí el año pasado y que me encanta y que continúa con ese encantamiento, que es Stefan Zweig y que es este Mendel, el de los libros. A ver si se ve bien. Mendel, el de los libros. A ver, yo creo que esta pequeña novela, este pequeño relato, porque tampoco es muy largo, creo que tiene unas, ahora os lo digo, perdonadme, unas 60 páginas,
es, a la vez que una anécdota basada en algo real, la condensación de un pensamiento del propio Zweig que yo no hubiese detectado si no hubiese leído antes El mundo de ayer. Porque en El mundo de ayer habla precisamente de esta idea y del cambio de mundo que supuso, bueno, la Primera Guerra Mundial por un lado, pero también la Segunda. Pero como en este caso tenemos que esto sucede antes y después, o durante, no, antes y después de la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra en aquel momento, pues estoy bastante seguro de que tiene más que ver con esa idea del fin de un mundo, del cambio de paradigma que supuso esa Gran Guerra. Y os explico pues nada, la pequeña anécdota que hay detrás de esta historia. Pues bien, el protagonista de esta historia llega a un bar de Viena y de repente se da cuenta que él ha estado allí, que hace muchos años que no está y que recuerda muy bien ese sitio porque una de las mesas estaba ocupada por un judío ruso, Mendel, que era un auténtico acervo de conocimiento acerca de los libros, un conocimiento completamente enciclopédico. Y el personaje de esta historia, que se supone, o suponemos, o yo he supuesto cuando lo leía, que era el propio Stefan Zweig, recuerda cuando tuvo que, en su época universitaria, buscar una serie de libros acerca de un tema en concreto para hacer un trabajo, una tesis o lo que estuviera haciendo en aquel momento, que le dijeron que acudiese a este tal Mendel, que le encontraría cualquier libro que tuviera que ver con eso. Él, por supuesto, fue y se maravilló de la capacidad que tenía este tal Mendel de encontrar esos nombres de memoria, de saber qué libros tenían que ver con el tema que estaba tratando, cuáles eran los mejores, cuáles había, etcétera, etcétera. Bueno, la impresión que le causó este Mendel fue profundísima y es lo que hace que ahora, tantos años después de esta gran guerra, cuando ha vuelto a este bar que ha sufrido una serie de cambios, tanto de, pues han pintado una cosa, han hecho el fondo no sé qué, han quitado una serie de historias, recuerde esa figura y se extrañe no verlo allí. Bien, a partir de entonces intentar averiguar qué es lo que le ha sucedido y no os cuento más porque entonces os cuento todo el cuento, todo el relato y tampoco es plan de eso. Lo que creo que esconde esta historia detrás es precisamente el fin de un mundo, lo que él llama en el mundo de ayer, el mundo de la seguridad, y el advenimiento de ese nuevo mundo que es frenético, es rápido y que acá ha acabado con el viejo mundo, rompiendo alianzas y poniendo por encima chorradas burocráticas y chorradas que no deberían tener ningún peso, como la nacionalidad o la procedencia de alguien, por encima de su valía, sus conocimientos o lo que puede ofrecer al resto, que es lo que le sucede un poco a Mendel. Y cómo se ha maltratado ese mundo pasado para llegar a construir un mundo actual, o el actual de ese personaje, que ya no aprecia cosas del pasado y que además no solo que no las aprecie, sino que las menosprecia completamente. Y en ese sentido y en esa clave es como yo he disfrutado más de este libro, porque cuando he hablado con otras personas que también eran lectores de Zweig y también habían leído este libro, no les había gustado o alguno de ellos me había dicho que no les había gustado porque le parecía como muy nimio, como una historia que no tenía nada detrás. Y yo creo que sí que lo guarda, sí que tiene detrás esa reflexión, además de esa manera que tiene Zweig de escribir, que te mete directamente en sus páginas y que en 2 segundos estás zambulléndote en sus palabras, en la musicalidad, en el ritmo de su texto, y que no te has dado cuenta y aunque no te esté contando nada, estás disfrutando de todo. Así que nada, yo recomiendo este librito, Mendel de los libros, porque me parece que tiene mucho más detrás de lo que parece en un primer momento, o por lo menos así lo he leído yo. Ni nada, vamos a por el siguiente y además la última lectura de este mes de enero de la que os voy a hablar, porque no voy a hablar de abandonos. En fin, vamos a por la siguiente. Es una novela que ha corrido siempre alrededor, bueno, no es que haya corrido siempre, pero que la conocía, que hay una película que es muy conocida detrás y además una autora que me apetecía mucho leer, que es La Edad de la Inocencia, a ver si se ve, de Edith Wharton, que me ha encantado. Ya os lo digo desde el principio.
Me ha encantado la ambientación, me ha encantado los personajes, me ha encantado las premisas, los conflictos a los que están abiertos o que les sucede y la forma de, con pequeños matices, con pequeños gestos, con pequeños detalles, contarte una historia que parece que está sucediendo una cosa y sucede otra. No me voy a poner mucho en daros la anécdota de, bueno, más allá de 4 pinceladas de esa historia, solo os diré que situados Nueva York, año 1870 y algo. Ha pasado ya la guerra de secesión y estamos en la alta sociedad neoyorquina que es muy reducida y que está llena de una serie de convenciones sociales que la hacen prácticamente inaccesible. Parece que hayan creado un lenguaje propio que ajenos les va a costar entender porque es un microcosmos que parece que tengas que tener una piedra roseta para interpretar el lenguaje en el que hablan. En esta microsociedad tenemos a un jovencito, Newland Archer, en edad casadera, que precisamente está pues intentando, siguiendo estos preceptos sociales, pues eso, comprometerse y pues tener la vida que se supone que tienen que tener en esa época, en esa pequeña sociedad de peña con un montón de pasta. Porque eso supura la novela por todos lados, esta forma, este mundo tan cerrado y este mundo tan exclusivo y este mundo a que solo tienen acceso unos pocos, los más privilegiados, los que tienen más dinero. Bien, en esa circunstancia, la prima de la que va a ser su prometida, y empezamos en este momento la novela, aparece después ya os he dicho el nombre, creo, de este chico, de este señor, de este caballero, que es Newland Archer. Esta mujer es la condesa Olenska, que a la vez es prima de Ellen, la que él quiere convertir en su prometida, en un principio cuando arranca la novela, y más adelante, por supuesto, en su mujer. Esta prima es la que viene de fuera con una mirada diferente y con lo que parece sin brújula. Es decir, sin saber cómo orientarse en ese mundo de pequeñas convenciones sociales y de pequeños comportamientos que parece que tiene que reproducir para sobrevivir aquí. Se ha separado de su marido, un conde polaco, y ha huido de él, volviendo a el seno de su familia. Y esta situación es algo anómala y es lo que crea pues un conflicto dentro de esa pequeña sociedad, que parece que hay diferentes palancas, tramoyas, mecanismos que unos u otros deberán accionar para que esta mujer, para que la condesa Olenska, pues ocupe un buen lugar dentro de esta sociedad. No os contaré más acerca de este triángulo sutil que se establece entre Ellen, entre Newland Archer y entre la condesa Olenska, pero sí que os diré que me ha parecido brutal cómo trata de bien estos pequeños mecanismos Edith Wharton y cómo consigue que un lenguaje tan ajeno a lo que puede ser la mirada de un lector del siglo XXI o de cualquier lector que se pudiera leer que no estuviese dentro de esta microsociedad, como los propios lectores norteamericanos del siglo XIX, lo entienda, sepa lo que está pasando, vea que ahí hay una historia de amor y se vea por un lado el drama que hay detrás y se entienda por otro lado las decisiones que toman unos y otros y lo sutil que es constantemente como esa microsociedad que yo creo que se encarna en la figura de Ellen está todo el rato trocando esas tramoyas y esos resortes para lo que tú quieres que pase, para que lo que la condesa Olenska quiere que pase, para lo que Newland Archer quiere que pase, no pase. Y en ese sentido me parece una maravilla que vas recorriendo a lo largo de toda la novela y que vas siguiendo con, creo, que las emociones y los sentimientos que la propia Wharton realmente quería despertar en el lector cuando nos contaba eso. También es ese choque de por qué tengo que hacer estas cosas para vivir, por qué tengo que entrar en esta convención social, por qué tengo que... Y en realidad es que quizá no tienes que, pero es la ruptura o el intento de romper con el relato de esa época, de esa microsociedad por parte de Newland Archer y el mayor o menor éxito que tiene durante toda la novela. Porque claro, con su comportamiento y con sus deseos y con lo que hace y con lo que deja de hacer, adquiera una serie de deudas y una serie de compromisos y una serie de cosas que
a veces puede romper y otras veces no puede romper, hasta que llegamos al final de la novela en el que hay una especie de parón, porque, a ver, esto no lo he dicho, pero no lo he dicho porque no me he liado tampoco con el tema de la anécdota, pero esto transcurre durante ciertos años en la primera parte de la historia, pero 3 o 4 años en la primera parte de la historia. Pero luego tenemos un epílogo que sucede como 30 años después de lo que se nos ha costado en estas páginas. Y ese final me parece maravilloso, me parece precioso y me parece una declaración de intenciones de lo que nos está contando esta historia aquí. Y por eso también me parece triste. La pega que para mí ha tenido esta novela conforme empezaba a leerla, y es que toda esa información, todo ese contexto que es necesario para entender lo que está sucediendo puede resultar apabullante. La cantidad de vestidos, de términos relacionados con ropa, términos relacionados con, bueno, con ropa, no con una pieza, sino con una pequeña parte, con, bueno, pues con la moda misma, por ejemplo, puede resultar, lo que os decía, abrumador y puede hacer que no entres en la historia. O por lo menos a mí es lo que más me ha costado, porque ¿qué queréis que os diga? A mí la ropa es que a veces ni la veo. Yo veo a la gente que va pues de una manera. Me pasa con los coches también, ¿eh? Yo veo colores en los coches, no veo modelos. Pero eso me pasa a mí porque es mi percepción y mi atención a las cosas, y la ropa no está entre ellas. Por tanto, no le tengo lo que le tiene mucha gente de estatus, de saber lo que es un miriñaque, de saber lo que es un polisón, de saber lo que es bla, 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 bli, 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 bla, bla, bla. Pero bueno, esa es la pequeña pega que le tengo. El ejercicio que yo hice y que me vino muy bien y que tampoco lo tenía proyectado y programado es, inmediatamente después de acabar esta novela, ver la adaptación que os decía de Martin Scorsese. Que Dios mío, qué maravilla. Es que la estaba viendo y estaba diciéndole a la persona con la que la estaba viendo, ahora dirá no sé qué, y aquí está Leland no sé qué, y aquí no sé cuántos. También es verdad que lo tenía fresquísimo, pero qué buena adaptación. Qué gusto por el detalle, qué bien llevada toda la historia, qué bien transmite lo que transmite el libro de esa relación, de ese triángulo que se establece. Qué maravilla. Si habéis visto la película de Scorsese, estoy seguro de que os habrá gustado. Bueno, o igual no. Pero de cualquier manera es una de las mejores adaptaciones cinematográficas que he visto. Y doy fe de ello porque no tengo conciencia de que se haya saltado cosas que son importantes y que salen en la novela. Es impresionante. Este es el único añadido que hago a la reseña de esta última lectura y nada, que la leáis. Que Edith Wharton, que no la había leído nunca, se ha convertido en una autora que quiero continuar leyendo y que además sé que tiene muy buenas obras detrás. Así que nada, mi última lectura de enero. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy, este repaso número 2, la venganza, no, bueno, la venganza no me he vengado, pero bueno, de las lecturas de enero. Como veis, ha sido un mes que se ha dado bastante bien, tanto con la primera edición, esos primeros 4 títulos de los que os hablé, como en esta segunda edición, estos otros 4 títulos de los que os he hablado. Bastante guay. Yo creo que he empezado el año muy fuerte y que además estoy muy agradecido de que haya sido tan variado, porque de todo veis que hay. Así que nada, espero que os haya gustado, que si tenéis algo que decirme, por supuesto, yo lo atiendo siempre en los comentarios y que, pues nada, básicamente eso. Que nos vemos pronto, que solo me queda desearos un felicísimo día y enviaros un besazo enorme. ¡Mua!